¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de tu canal Pro Technology, y hoy vamos a estar viendo este producto. Se trata del Amazon Fire Stick 4K Max, un producto de Amazon en el cual vamos a estar haciendo un breve análisis, haciendo la instalación y la configuración. Así que vamos con la intro y comencemos. En la caja de nuestro Fire Stick 4K Max, en la parte frontal nos viene rotulado los logos de Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus, entre otras. Nos indica también la capacidad de nuestro Fire Stick, 16 GB, y que integra Wi-Fi 6E, un procesador quad-core 2.0, HDR, resolución 4K, sonido Dolby Atmos y integra Alexa. Vamos a retirar el sello para sacar lo que trae la caja. Como es característico, los productos de Amazon están construidos con materiales reciclados, el cartón. En este caso vamos a retirar el extensor del HDMI. Este extensor se puede utilizar cuando no se puede conectar el Fire Stick directamente al puerto HDMI de la TV, porque puede estar en una posición que no es la más adecuada. Sacamos el cable de USB, que es el que se utiliza para conectarlo al cargador que viene también dentro de la caja. Es micro USB. Me hubiera gustado que hubiera sido USB tipo C, pero Amazon aún no ha actualizado a este puerto los productos del Fire Stick. Nos integra también el manual, donde nos proporciona cómo realizar la instalación y alguna información adicional del Fire Stick. Vamos a sacar este vendría siendo el control remoto de nuestro Fire Stick 4K Max. Viene envuelto como si fuera los productos de Apple. Muy bonito, con un papel. Se abre también así. Podemos observarlo. Viene cubierto. Y nos integra también las teclas de Netflix y de Amazon Video, Disney Plus y otros. Y el logo en la parte de abajo del Fire Stick. También nos trae el característico botón de encendido y el botón dedicado a Alexa. En la parte de atrás utiliza dos baterías AAA. Este es el cargador USB de 5 voltios. Es utilizado para darle energía a nuestro Fire Stick. También nos integran las dos baterías AAA Amazon Basic. Ahora sí, vamos a sacar nuestro Fire Stick con el característico logo del Fire Stick en la parte superior del Fire Stick. De buena construcción, buen material, como es los productos. En la parte de abajo podemos ver el puerto micro USB para conectar nuestro cargador, y en la parte superior, al lado contrario del conector HDMI, podemos ver el logo de HDMI. Y en la parte de abajo, información sobre el producto. Y esto es todo lo que nos incluye la caja de nuestro Fire Stick 4K Max. Ahora te voy a estar mostrando cómo realizar la instalación física del Fire Stick en tu TV. Y te voy a estar mostrando también cómo realizar la configuración del software. Aquí estamos en la parte trasera de nuestra TV, donde vamos a ver el puerto HDMI 2, donde vamos a conectar nuestro Fire Stick. Estamos viendo que en la parte de abajo tenemos un conector de audio que nos va a impedir que no podamos conectar directamente el Fire Stick, así que vamos a tener que utilizar la extensión de HDMI que vino en la caja de nuestro Fire Stick. La conectaremos en el puerto HDMI 2. Una vez que ya lo tengamos conectado, vamos a realizar la conexión de la fuente de poder de nuestro Fire Stick. En este caso vamos a utilizar el cargador que vino dentro de la caja y el cable USB a micro USB para darle corriente a nuestro Fire Stick, y lo conectamos en el puerto micro USB de nuestro Fire Stick. Y el puerto de HDMI lo vamos a conectar en el puerto del extensor que está conectado directamente a nuestra TV. Una vez que ya lo tengamos conectado, vamos a colocarle la batería de nuestro control del Fire Stick. Una vez que ya lo tengamos, procedemos a encender por primera vez nuestro Fire Stick 4K Max.
nos va a solicitar que seleccionemos nuestro idioma preferido. En nuestro caso vamos a seleccionar español de Estados Unidos, ya que es el español de nosotros. Si tienes otro idioma, puedes seguir bajando hasta localizar el idioma preferido. Una vez que ya seleccionemos nuestro idioma, nos va a pedir descargar la última versión del software disponible para nuestro Fire Stick. Esperamos a que se nos actualice nuestro Fire Stick para seguir con la configuración. Una vez que ya se haya actualizado, nos solicita que configuremos nuestras cuentas. Como ya es un aparato que vino preconfigurado con la cuenta directamente de Amazon, simplemente nos reconoció la cuenta que teníamos configurada en nuestro otro Fire Stick que tenemos y simplemente le decimos que restaure toda la información que se encuentra en el otro Fire Stick a este nuevo Fire Stick. Solamente que nos va a instalar las aplicaciones que tenemos allá, más no va a configurar las mismas aplicaciones. Nosotros tendríamos que hacerla de forma manual, ponerle la clave, el usuario e ingresar. También nos va a solicitar que configuremos algunos programas, como son aplicaciones que él trae de prueba gratis. Ahí por lo general siempre seleccionamos que no, le damos que no, porque más adelante nos va a pedir una suscripción y bueno, ahorita no vamos a configurar eso. Nos pregunta qué servicio de streaming vamos a seleccionar. En el caso de que ya nosotros dimos restaurar, él va automáticamente a instalar la que ya tenemos el otro. En otra parte nos va a solicitar si el Fire Stick va a tener control parental. En nuestro caso el Fire Stick no va a tener control parental, le damos que no y saltamos el paso. Una vez que ya hemos dado todo eso, nos dice los parámetros de configuración, entonces damos entendido y tenemos nuestro Fire Stick 4K Max ya configurado con todo nuestro perfil que trajo desde el otro Fire Stick, desde nuestra cuenta configurada. Vamos a realizar una breve comparación sobre el Fire Stick 4K Max y el Fire Stick HD, a ver qué ha cambiado de una versión a otra. A simple vista podemos notar que los controles de ambas versiones son un poco diferentes. En el de la izquierda, que es el del 4K Max, y el de la derecha, que es el del Fire Stick HD. Hay una leve variación en el tamaño y en el diseño. Podemos observar que incluyen algunas aplicaciones similares, excepto la de Pitchcut y Holum, que es diferente. El nombre del Fire Stick sí viene incluido en ambos controles. Y podemos ver que en el control del 4K Max se le adicionó el botoncito de configuración directamente, lo cual no venía en el otro. Y se le agregó los botones de subir y bajar, lo cual tampoco en el del HD venía. En el mismo dispositivo sí sufre algún cambio, ya que el del HD es totalmente cuadrado en sus extremos y el del Fire Stick 4K Max es bordeado redondo y incluye la palabra Fire Stick TV, y en el del HD solamente el logo de Amazon. En la parte inferior sí incluye el puerto micro USB. Como mencioné anteriormente, me hubiese gustado que hubiera sido USB tipo C, pero Amazon todavía no ha actualizado su puerto en estos dispositivos. Sí ha variado bastante en tamaño. Los cables extensores también sufrieron un leve cambio. El de la izquierda, que es el del Fire Stick 4K, es más chico que el del HD, que es el de la derecha, que es un poco más grueso en su conector. Otra de las grandes diferencias que tiene el Fire Stick 4K Max es su capacidad de almacenamiento de 16 GB a comparación con los 8 GB que traía el Fire Stick HD. Adicional a eso, el Fire Stick 4K Max cuenta con un procesador quad-core de 2.0 GHz y cuenta con Wi-Fi 6E y una resolución de 4K. Esa es una de las grandes diferencias entre el Fire Stick HD y el Fire Stick 4K Max. Su procesador, su capacidad de almacenamiento, su conexión Wi-Fi, y esto le da un gran salto a Amazon con este dispositivo. Si quieres aprender a realizar la instalación y configuración del Fire Stick desde cero, sin configuración de cuenta preconfigurada, puedes ir a este video que te dejo aquí en nuestro canal, donde te enseño cómo realizar la configuración y la instalación de un Fire Stick desde cero.
Y esto ha sido el video del Fire Stick 4K Max. Si te llegó gustando nuestro video, no olvides regalarnos un like, de que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta el próximo video.